lo que queremos hacer es hacer un pantallazo del Pentateuco, que es la primera sección de la Biblia, la primera agrupación, los primeros 5 libros de la Biblia, que tiene que ver con el Pentateuco. Y eso lo vamos a estudiar en 4 puntos principales que vamos a observar. Esta es una introducción al Pentateuco, porque luego a partir de la próxima semana vamos a estudiar cada uno de estos libros por separado. El libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, pero ahora vamos a tener solamente un pantallazo general de lo que es el Pentateuco. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la naturaleza del Pentateuco, vamos a hablar del autor del Pentateuco, y esto nos va a ayudar porque no vamos a tener que hablar del autor en cada ocasión que estudiemos los demás libros. Hoy vamos a hacer ese trabajo y ya lo vamos a tener claro, y luego cuando estudiemos los demás libros, Éxodo, Levítico, ya vamos a tener el trabajo hecho. Ya vamos a saber quién es el autor. Vamos a estudiar el tema del Pentateuco y finalmente un bosquejo general del Pentateuco. En primer lugar, mis queridos, la naturaleza del Pentateuco. ¿Qué es esta agrupación? ¿En qué se enfoca? ¿Cuál es la idea de esta agrupación? Bueno, esta palabra Pentateuco no viene del hebreo, sino que viene del griego. Y significa literalmente 5 libros o 5 rollos. Esa es la idea del significado de esta palabra. Son 5 libros o 5 rollos. Esa es la palabra Pentateuco. Si bien reconocemos que son 5 libros los que corresponden a esta primera agrupación del Antiguo Testamento, distinguimos que más que ser 5 libros es como si fueran 5 tomos, de alguna manera. 5 tomos que se componen en un solo libro, que es el libro de la ley, que muchas veces se le llama, o el Pentateuco. Así es la mejor manera de entenderlo. Es como un libro, una composición, pero que está subdividida en 5 tomos diferentes. ¿Por qué podemos decir que es solo un libro? Bueno, porque la historia, la narrativa que está argumentada en estos libros, podríamos decir que es continua, no termina. Es un todo este libro. Pero al mismo tiempo tiene un mismo autor que escribe estos 5 rollos o estos 5 libros. Esos libros son el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son parte de esta primera agrupación de libros y que podríamos decir son tomo 1, Génesis, tomo 2, Éxodo, tomo 3, Levítico, tomo 4, Números y tomo 5, Deuteronomio. Otro aspecto a mencionar es que generalmente cuando hablamos del pueblo de Israel, para los hebreos es generalmente llamado como el libro de la ley o la Torá. ¿Sí? La Torá, que significa literalmente instrucción, enseñanza o doctrina. ¿Sí? Nosotros le llamamos Pentateuco porque son 5 libros o 5 rollos, pero otra manera de llamarlos es, podríamos decir, el gran libro de la ley, porque ahí tenemos instrucción, enseñanza, doctrina. O podríamos llamarle la Torá, como justamente le llama el pueblo de Israel, los hebreos. Bueno, justamente tiene que ver con eso, porque en esta sección vamos a tener mucha instrucción, vamos a tener lo que es la ley. Por eso esas son algunas características o apreciaciones con respecto a lo que es la naturaleza del Pentateuco. El Pentateuco, podríamos decir, es un gran libro que tiene 5 rollos o 5 tomos principales y que de alguna manera apunta hacia un mismo tema. ¿Cuál es el autor del Pentateuco, mis queridos? Para hablar del autor de un libro, de un escrito de la Biblia, nosotros tenemos que siempre recordar que el autor de toda la palabra de Dios es Dios. Él es el autor divino. Por eso generalmente yo prefiero hablar de la palabra escritor. ¿Quién es el escritor de tal libro? Porque el autor de toda la Biblia es Dios. Y Él ha inspirado, ha guiado, llevado, transportado a hombres para escribir tal cual lo que Él quería, sin anular sus perfecciones naturales, ¿verdad? Pero es Dios el originador, el autor de toda la Biblia. Pero sí vamos a observar de que hay un escritor humano, que es el que vamos a analizar actualmente. ¿Quién es el escritor humano que con su puño y letra escribió el Pentateuco? A través de las eras de la iglesia cristiana nunca se ha dudado con respecto al autor del Pentateuco, pero usted debe saber de que por el siglo XVIII, siglo XIX, que es muy reciente, se ha levantado un movimiento, personas, lo que se le llama como la alta crítica, que ellos finalmente critican toda la paternidad o toda la autoridad o toda la autoría de ciertos escritores bíblicos. A pesar de que diga Pablo, apóstol de Jesucristo, y uno lo vea de manera tan evidente en las Escrituras, ellos han llegado a cuestionar
la autoría de muchos escritores de la Biblia. Y así ha sido el caso también de Moisés, en cuanto a lo que es el Pentateuco. Sin embargo, hay mucha evidencia con respecto a quién es el autor de todo este conjunto de libros que es el Pentateuco. Y ustedes saben que para analizar esto se hace de manera interna y de manera externa. ¿A qué me refiero? Para poder conocer cuál es el autor o el escritor humano, debo primero conocer cuáles son las evidencias internas, es decir, en el mismo libro o en la misma Biblia, algo se me debe mencionar con respecto al autor, y las evidencias externas tienen que ver con personas fuera de la Biblia que atestiguaron o dijeron, él es el autor. ¿Sí? Siempre se hace el mismo estudio, el mismo análisis para poder saber quién es el escritor de un libro. Entonces, como evidencia interna, vamos a ir viendo distintas secciones de la Biblia. Por ejemplo, en el mismo Pentateuco vamos a tener algunas menciones. En Éxodo capítulo 17, verso 14, dice que Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y tenemos una instrucción clara de parte de Dios que le está diciendo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Luego vamos a tener en Éxodo 34, verso 27, que dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Otra vez tenemos a Dios mismo diciéndole a Moisés, escribe estas palabras, Moisés. Pero no solamente vamos a tener el mandato de Dios a Moisés para que escriba, sino que en Éxodo capítulo 24, verso 4, dice específicamente que Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Moisés no solamente recibió una instrucción de parte de Dios para que escribiera, sino que dice la palabra de Dios en Éxodo 24 que él escribió. De la misma manera, y en Números 33, verso 2, dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Tenemos menciones muy claras en el Pentateuco con respecto a quién escribió este conjunto de libros. Moisés claramente recibió un mandato de parte de Dios para que escribiera, y Moisés escribió las palabras de Jehová. De igual modo, mis queridos, ahí en Deuteronomio tenemos algunas menciones también, finalizando este escrito o este conjunto de libros, dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová. Y luego en Deuteronomio 31, 24, el anterior era 31, 9, en el 31, 24 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. De manera que tenemos en primer lugar que en el mismo Pentateuco tenemos evidencia de que Moisés escribió. Pero ahora bien, tenemos evidencia en otros libros del Antiguo Testamento que otros escritores avalan la autoría de Moisés. Es decir, que ellos dicen, Moisés escribió el Pentateuco. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, tenemos ahí una mención en 1 de Reyes capítulo 2, verso 3. Dice, está escrito en la ley ¿de quién? De Moisés. En la ley de Moisés. Y esa es una figura para poder hablar de la totalidad de este conjunto de libros, como le llamábamos el libro de la ley o la Torá. Como está escrito en la ley de Moisés. Ahí el mismo escritor está avalando diciendo, Moisés escribió estos libros. El libro de la ley, en la ley de Moisés. Dice, está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas. Y en Malaquías capítulo 4, verso 4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Una vez más se hace referencia, no solamente en el Pentateuco, sino que otros escritores del Antiguo Testamento dicen, Moisés es el escritor. Pero una de las opiniones que más nos importan a nosotros es qué dice Cristo. Es importante obviamente observar el mismo Pentateuco, observar otros escritores del Antiguo Testamento, pero ¿qué dice Cristo con respecto al Pentateuco o al libro de la ley? Bueno, Cristo se va a referir justamente a este conjunto de libros como la ley de Moisés. Y en más de una oportunidad, hemos leído en otras ocasiones, se va a referir a la ley de Moisés. Ahí en Marcos 7:10 dice, porque Moisés dijo, el mismo Señor está diciendo, Él sabe
que en realidad el que está diciendo esas palabras es Dios. Pero Jesús dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y él mismo está avalando diciendo, Moisés fue el que dijo estas palabras. Ahí en Lucas capítulo 16, verso 24, es donde tenemos todo el relato del rico y Lázaro. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y es interesante, a Moisés y a los profetas. ¿Cómo involucra escritores del Antiguo Testamento? A Moisés y a los profetas, óiganlos. Oigan la ley, oigan a los profetas. Y ahí en Lucas 16:31, ahí en el mismo, un poquito más abajo, dice, mas Abraham le dijo, ¿verdad? Esto es cuando el rico quería que, ¿verdad? Que le fueran a anunciar a su familia, ¿verdad? Que supieran de esto para que no sufrieran lo mismo que él estaba sufriendo. Y ese era el deseo de este rico. Pero dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Tú crees que van a creer ahora porque alguien se va a levantar de los muertos? No, ellos no están creyendo al Antiguo Testamento, no están creyendo a la ley y a los profetas, no están creyendo a Moisés y a los profetas. El mismo Señor Jesucristo va a avalar la paternidad. Cuando hablamos de paternidad nos referimos al autor, ¿verdad? Al escritor humano. El mismo Señor Jesucristo va a avalar la paternidad de Moisés en cuanto al Pentateuco. Y ustedes recuerdan, Lucas capítulo 24, nuevamente, cuando habla de Moisés, cuando habla de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Una vez más el Señor avalando la autoría de Moisés. Y escritores del Nuevo Testamento lo van a hacer también, ahí en Hechos 3:22. Dice, porque Moisés dijo a los padres. Y en Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así. Bueno, tenemos bastante evidencia. Hemos visto entonces que no solamente en el Pentateuco se puede evidenciar la autoría de Moisés, no solamente en los libros del Antiguo Testamento, sino también Cristo lo hace y los escritores del Nuevo Testamento. O sea, a lo largo de toda la Biblia tenemos menciones con respecto a que Moisés es el autor. Pero de igual modo tenemos evidencias externas. ¿Qué quiere decir esto? Personas externas que han avalado la autoría de Moisés. En la literatura del periodo intertestamentario, ¿te recuerdas lo que es el periodo intertestamentario? ¿Sí? ¿Qué significa este tiempo? Esos 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En ese tiempo, en la literatura que hubo en ese tiempo, tenemos escritores que avalan que Moisés fue el escritor del Pentateuco. Luego, en literatura de la iglesia primitiva, fuera de la Biblia, también avala la paternidad de Moisés. Y finalmente, literatura de la iglesia en los siglos posteriores, los que se conocen como los padres de la iglesia, que vienen posteriores a los apóstoles, también avalan la ley de Moisés. A Moisés como el autor del Pentateuco. Ahora bien, tenemos un pequeño dilema que a veces se presta para un poco de discusión. ¿Qué hacemos con Deuteronomio capítulo 34? Porque en este capítulo, ¿qué vamos a tener descrito o relatado? La muerte de Moisés, ¿sí? Y eso a veces se ha prestado para discusión. Algunos dicen que probablemente Moisés escribió con respecto a su muerte y luego de eso falleció. Pero lo que parece más, lo que parece más lógico pensar es que su sucesor, es decir, Josué, haya probablemente escrito ese último capítulo de la Torá, el último capítulo del Pentateuco, que tenía que ver justamente con la muerte de Moisés. El capítulo 34 de Deuteronomio. Muy bien, entonces hemos visto la naturaleza del Pentateuco, hemos observado cuál es el autor del Pentateuco. No hay duda de que el autor, tanto por la evidencia interna como la evidencia externa, el autor de todo este conjunto de libros es Moisés. Y ahora, ¿cuál es el tema de este conjunto de libros? Algo interesante a mencionar, mis queridos, es que podríamos pensar de que cuando termina Deuteronomio tenemos como una historia inconclusa, porque al parecer todavía no se cumple toda la promesa que tiene que ver con la formación completa de Israel con relación a la tierra. Y está el pueblo de Israel pronto a entrar a la tierra prometida, pero va a terminar el libro de Deuteronomio y va a concluir ahí. De hecho, algo interesante que podemos observar, si usted observa conmigo ahí en Génesis capítulo
50, en Génesis capítulo 50 se va a relatar la muerte de José. Y va a decir el capítulo 50, verso 23, en adelante dice, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. La tierra prometida. Él lo va a dar, Él lo va a prometer, Él lo va a cumplir la promesa que hizo con respecto a la tierra. Verso 25 dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis, ¿qué cosa? Mis huesos. Y eso llama mucho la atención. Vamos al libro de Josué. Libro de Josué al final. Libro de Josué, en el último capítulo, tiene 24 capítulos Josué. Y al finalizar este libro, lo natural obviamente es que se hable de la muerte de Josué, que es el escritor de este libro, que es el que está relatando toda la historia de la posesión de la tierra, cuando el pueblo de Israel entra a poseer la tierra. Pero lo interesante es que después de la muerte de Josué, si usted tiene un título, en el verso 32, ¿de qué se va a hablar? Sepultura de los huesos de José en Siquem. Qué extraño lo que hace aquí el escritor, ¿no? Estamos hablando de la muerte de Josué. ¿Y qué tiene que ver José aquí con esta historia? Bueno, de alguna manera, aquí el escritor está cerrando todo lo que es la formación de la nación de Israel. Porque dice el verso 32, y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Se dan cuenta cómo, de alguna manera, en Josué se cierra todo lo que es la formación de la nación? De alguna manera nos queda un poquito cojo en Deuteronomio. En Deuteronomio lo podríamos llamar, está toda la ley, está la Torá, pero en Josué, al final de Josué, es cuando se cumple de manera completa la promesa, y ahora el pueblo de Israel entra a su tierra prometida, entra a poseer su tierra y entierran sepultan los huesos de José, que el mismo José había dicho que juraran, que los llevaran a la tierra prometida. De esa manera entendemos que, por eso muchos han llamado incluso que es más bien un hexateuco, le han dicho, más que un pentateuco, porque dicen que con los 6 libros se cierra bien todo, digamos, la formación de la nación de Israel. Bueno, Josué no es parte del libro de la ley como tal, de la ley de Moisés, pero sí podríamos decir que con Josué se cierra todo este ciclo. Entonces podríamos llamar que a través del Pentateuco podemos ver cómo Dios va formando esta nación de Israel justo como lo había prometido. Justo como Él lo había prometido a Abraham muchos años antes. En Génesis capítulo 12, alguien mencionó Génesis capítulo 15, que ahí es cuando parten a los animalitos y Dios pasa por en medio, ¿verdad? Y Él de alguna manera se va a prometer a sí mismo un pacto incondicional de que Él va a formar de Abraham una nación, y de ahí se desprenden los otros pactos también, pero que Él iba a formar una gran nación a partir de Abraham. Bueno, y eso es lo que el Señor hace a lo largo de todos estos libros. ¿De qué manera lo va a hacer? En Génesis ya vamos a observar que hay un pueblo. Al final del libro de Génesis, la promesa que Dios le hizo a Abraham la va a ratificar a Isaac, la va a ratificar a Jacob, y de Jacob, sabemos que Jacob tiene 12 hijos, y hay 70 personas, ¿verdad?, que están ahí. 70 personas que luego van a llegar a Egipto, producto de la hambruna, y va a terminar el libro de Génesis diciendo, José en este caso, entendiendo el propósito, la soberanía de Dios, que para poder prolongar el pueblo, el Señor nos trajo hasta acá, y hizo todo lo que hizo, vendiendo a José, y de esa manera el pueblo de Israel ya lo vemos como pueblo, pero en una nación extraña, sin tener una ley, sin tener una tierra, pero hay un pueblo ya, al final del libro de Génesis. Tenemos un pueblo conformado, que es parte de una familia, pero ya podríamos decir que hay un pueblo. Pero luego desde Éxodo hasta Deuteronomio, vamos a tener la formación de la ley de este pueblo. Ahora este pueblo ya no va a ser simplemente un grupo de personas, sino que ahora va a tener una ley. En el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, Números,
y finalmente en Deuteronomio. Pero luego es en Josué donde ya va a tener el tercer elemento, que es la tierra. Finalmente ya va a entrar a poseer su tierra. Va a llegar a la tierra de Canaán y va a entrar a poseerla. Por eso podríamos llamar que el tema del Pentateuco es cómo el Señor va a ir cumpliendo esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que iba a formar de él una gran nación. La formación de la nación de Israel. Muy bien, mis queridos. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario, pregunta? ¿No? Muy bien, entonces vamos a ver ahora un bosquejo general del Pentateuco. ¿Cuál es la idea de esto? Que nosotros tengamos una idea clara de qué trata todo el Pentateuco. Que usted entienda, ya, Génesis contribuye a esto al Pentateuco. Éxodo contribuye a esto al Pentateuco. Levítico contribuye a esto. Y de esa manera vamos a entender el Pentateuco como un todo. Génesis me va a hablar del principio de la nación de Israel. ¿Se acuerdan que 11 primeros capítulos tienen que ver con un principio universal? Vamos a tener mucha descripción que vamos a ver la próxima semana con más detalle. Pero desde el capítulo 12 vamos a observar cómo el Señor va a iniciar esta nación, el pueblo de Israel. El principio de una nación ahí en el libro de Génesis. En el libro de Éxodo, el centro del libro de Éxodo es hablar de este grupo de personas que estaba ahora en Egipto. ¿Se acuerdan que eran 70 personas que habían venido a Egipto producto del hambre? Así termina el libro de Génesis, pero ¿qué va a pasar en el libro de Éxodo? ¿Se va a levantar alguien? ¿Alguien recuerda? ¿Qué va a pasar? Un faraón se va a levantar, un faraón que no conocía a José, ni lo que él había hecho, ni la familia, y de manera que ahora él va a decir, si estos hombres siguen así viviendo entre nosotros, como son más numerosos, en algún momento nos van a dominar y nos van a conquistar. ¿Y qué es lo que va a hacer Faraón? Los va a esclavizar. Por alrededor de 400 años el pueblo de Israel va a estar esclavizado ahí en Egipto. Ahí en tierra de Gosén, ahí en Egipto, les voy a mostrar un mapa a continuación. Van a estar esclavizados, pero luego de eso vamos a observar en la primera parte el poder de Dios que demanda un pacto. El poder de Dios de sacarlo de Egipto para llevarlo a un lugar que va a ser clave en el libro de Deuteronomio, en el Pentateuco, el Sinaí. Ese lugar es clave. Ahí es donde Dios quiere llevar al pueblo para hacer un pacto con este pueblo. Por lo tanto, ahí Éxodo capítulo 19 es un capítulo clave. Capítulo 19, y vamos a ver que ellos van a firmar el pacto. Capítulo 24, van a rociar la sangre. El pacto va a ser renovado en el capítulo 34. Pero la clave de Éxodo es ese pacto que Dios quiere hacer. Esta es mi nación. Este es mi pueblo. Ustedes son mi pueblo, les va a decir el Señor. Mi pueblo exclusivo. Bueno, van a ser llevados con el poder de Dios, van a ser sacados de Egipto para el pacto ahí en el Sinaí. Y luego vamos a observar la presencia de Dios que determina el pacto. Para hablar de lo que es el poder de Dios, quiero mostrarles este mapa porque esto es un poco lo que nosotros tenemos que imaginarnos observando un poco dónde estaba el pueblo de Israel. Egipto está por acá. El pueblo de Israel habitaba en este sector. Este es el río Nilo, que usted puede ver. El río del cual se abastecía Egipto. Y desde aquí el pueblo de Israel va a salir, ¿verdad? Con mano poderosa después de 10 plagas. Lo vamos a ver con más detalle después. Pero van a salir desde aquí y van a cruzar lo que se conoce como el Mar Rojo. Es probablemente esa parte, aunque hay discusión y algunos dicen que por este sector fue. Lo más probable es que haya sido en ese sector, donde el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, el Señor abrió el mar, y luego van a pasar por estos lugares, ¿verdad? En Mara, Amarga, Elim, Refidim, y van a llegar ¿a dónde? Al Sinaí. Desde el capítulo 14, donde ellos salen, ¿verdad?, de Egipto, donde ellos cruzan el Mar Rojo, hasta el capítulo 19 vamos a tener todo este proceso del pueblo de Israel. Cruzando, ¿verdad?, el Mar Rojo, llegando hasta el Sinaí. Ahí es donde van a ocurrir algunos eventos que vamos a conocer con más detalle, pero ese camino es fundamental, porque aquí en el Sinaí, esto es como un conejito, ¿verdad? Estos dos golfos. Y ahí tenemos en medio el Sinaí. Ahí es donde el Señor va a hacer el pacto con el pueblo de Israel. ¿Por qué digo que es importante? Porque si usted va conmigo ahí al libro de Éxodo, capítulo 19, en el libro de Éxodo, capítulo 19, vamos a observar
lo que es importante con relación a la presencia que estábamos mencionando aquí hace un momento. Ahí pusimos la presencia de Dios que determina un pacto. ¿Por qué es importante esta presencia? Si usted mira, ahí Éxodo capítulo 19, verso 3, dice, y Moisés subió a Dios. Y dice, y Jehová lo llamó desde el, ¿dónde? Desde el monte. Ahí está la presencia de Jehová. ¿Se acuerdan que en esta ocasión vamos a ver que van a haber relámpagos y el pueblo de Israel se va a asustar y le va a decir a Moisés que mejor él hable con Dios porque no sea que muramos? Bueno, la presencia de Dios, ¿dónde está? Está aquí, en el Sinaí, sobre el Sinaí, haciendo un pacto con Moisés. Pero luego vamos a ir a Éxodo al final, Éxodo capítulo 40. Al final del libro de Éxodo, luego de todo lo que es la explicación de la construcción del tabernáculo, el tabernáculo se va a erigir, y al final en el capítulo 40, verso 34, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó, ¿qué cosa? El tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué pasó aquí? La presencia de Dios, que anteriormente esta presencia estaba aquí en el Sinaí haciendo un pacto con el pueblo de Israel, ahora ¿dónde se va a posicionar? Va a estar ahí en el tabernáculo de reunión. Una vez que se va a terminar de erigir, el Señor va a llenar con su gloria este lugar, la Shekinah, ¿verdad? Como se conoce este lugar, en el lugar santísimo. Ahora su presencia ya no va a estar más en el Sinaí, sino que va a morar en medio de ellos. Y es por eso que el siguiente libro trata el tema de la pureza. Por eso Levítico ahora nos va a hablar de cuán importante es el andar en pureza, el andar en santidad. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ahora está en medio nuestro. Y eso es interesante, mis queridos. La presencia de Dios hace la diferencia. Porque ahora que yo entiendo que su presencia mora en medio nuestro, yo ya no puedo vivir como yo quiera. Ahora está su presencia habitando en medio nuestro. Esa presencia que mora en el tabernáculo de reunión. Ahora el pueblo de Israel debe conducirse de una manera. Debe de alguna manera, como dice ahí, adorar en pureza, pero también debe andar en pureza, como es el bosquejo de la sección de Levítico. De alguna manera, mis queridos, todavía estamos en el Sinaí. ¿Se acuerdan que Levítico no avanza en la historia? Levítico todavía nos tiene en el Sinaí. Desde Éxodo capítulo 19, todo el libro de Éxodo, construyen el tabernáculo, la gloria de Jehová llega ahí, vienen instrucciones en el libro de Levítico, pero no se han movido del Sinaí. Están todavía en el Sinaí. ¿Cuándo se van a mover? Cuando llegue el libro de Números. El libro de Números es clave porque en el libro de Números es donde ellos van a partir desde el Sinaí y se van a empezar a mover. Va a comenzar los primeros capítulos de Números hablando de todos los sucesos previos a ese evento en Cades Barnea que es clave en el Pentateuco. En esos eventos vamos a observar que se va a describir cómo se posicionan todas las tribus y van a partir. Van a partir y van a llegar. Aquí tengo otro mapa. Ahí está el conejito, ¿verdad? Aquí está Egipto. Están en el monte Sinaí, pero ahora en Números, yo lo voy a llevar ahí ese texto, Números capítulo 10, verso 11, es el pasaje clave donde ellos van a partir. Todo el libro de Levítico están en el Sinaí. Capítulo 10 de Números, verso 11 dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. ¿Y qué dice el verso 12? Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Eso lo vamos a ver con detalle, el orden de marcha, cuando veamos Números. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. ¿Cuándo van a partir recién? En Números 10, 11. En Éxodo 19 están en el Sinaí y recién van a partir. ¿Cuándo? En Números capítulo 10, verso 11. Ahí van a partir recién. Después de que ya han recibido toda la instrucción en el libro de Levítico, van a partir desde Sinaí y van a llegar hasta Cades Barnea. Que Cades Barnea va a ser un antes y un después en el Pentateuco en general. Y en el libro de Números también. Cades Barnea va a ser de alguna manera el que va a cambiar
digamos, la historia de este pueblo de Israel o la historia de esta generación que salió de Egipto. ¿Qué va a suceder ahí en Cades Barnea? Bueno, van a llegar a ese lugar y van a enviar espías, ¿verdad? Ahí por la tierra de Moab y van a entrar a explorar la tierra. ¿Se acuerdan de estos espías? Ahí en el capítulo 13 del libro de Números van a llegar a este lugar y de estos 12 espías, tan solo 2, que eran Josué y Caleb, van a ser los que van a decir, no, Dios ha dado la tierra en nuestras manos, vamos y entremos, tomemos posesión de la tierra. ¿Pero qué van a hacer los otros 10? Ellos van a decir, no, nosotros somos como langostas delante de ellos, no podemos, habían gigantes en la tierra, no vamos a poder entrar, no hay manera. Entonces ellos, ¿qué van a decir? No, van a intimidar al pueblo de Israel. Van a decir, Dios nos ha traído para acá para que muramos. No, entre paréntesis, Números es el libro de la murmuración. ¿Sí? Si usted lo quiere leer, vamos a ver murmuración por muchas cosas. Y aquí nuevamente van a decir, Dios nos trajo acá para que muramos, para que muramos. De manera que ahí Dios va a castigar al pueblo en el problema que sucede en Cades Barnea, y el pueblo, esa generación del pueblo de Israel no va a poder entrar a la tierra prometida. Esa generación no va a poder entrar a la tierra prometida que soñaba, la tierra donde fluye leche y miel. Solo Josué y Caleb de esa generación van a ser los que van a ingresar, pero todos los demás, de 20 años hacia arriba, van a fallecer en el desierto. Y van a estar 40 años vagando aquí en el desierto. ¿40 años por qué? ¿Alguien sabe por qué son 40 años? ¿Sí? Por la desobediencia. Pero específicamente tenía una razón esos 40 años. 1 año por día, justamente. El Señor los castigó. Eran 40 días que ellos exploraron la tierra y Él los castigó 1 año por día que ellos exploraron la tierra. En realidad fueron 38 más los 2 que ya estuvieron aquí en el Sinaí, más los 38 que estuvieron vagando, fueron 40 años que el pueblo de Israel estuvo vagando. Por lo que he escuchado y leído, desde Egipto, en realidad el viaje hasta este lugar, se ha calculado que, ¿cuánto? ¿Alguien sabe? 11 días. O sea, alguien se demoraba. Muy bien, mis queridos. Estaba de lo correcto. Desde Egipto hasta Canaán era un viaje de 11 días. Y el pueblo de Israel va a estar 40 años vagando por su desobediencia. Por no creer a Jehová. Él había hecho una promesa, yo les voy a dar la tierra, pero ellos no creyeron a Jehová. Por circunstancias que estaban viviendo, circunstancias probablemente difíciles, eran gigantes. Bueno, ese va a ser el evento en Cades Barnea, el libro de Números. Y luego de esto, mis queridos, para finalizar, se va a renovar esta generación. Y bueno, ¿por qué se llama Números? Puede ser la pregunta. Se van a hacer 2 censos, uno al comienzo del libro de Números, con la primera generación que salió de Egipto, y otro al final del libro de Números, con la nueva generación, los hijos de los que salieron de Egipto. Por eso se llama el libro de Números. Y esos hijos son los que ahora van a estar allá, en las arenas, en la tierra de Moab, ¿verdad? En la llanura de Moab más bien. En la llanura de Moab van a estar ahí, a puertas de entrar a la tierra prometida. Y ahí va a suceder Deuteronomio. Deuteronomio es un discurso. Es un discurso de Moisés hacia la segunda generación que ahora necesita recordar esta ley que el pueblo de Israel no obedeció y necesita recordar la ley. Aquí vamos a ver el pacto, ¿verdad? Ratificado, el pacto mosaico, pero a través de 4 discursos que Moisés va a realizar al pueblo de Israel, a la segunda generación que ahora va a entrar a la tierra prometida. En resumen, mis queridos, ya para ir finalizando porque yo sé que están un poquito cansados, pero en resumen, podríamos decir, como en resumen, las 5 áreas que toca el Pentateuco son las siguientes, con 5 P. Génesis me va a hablar del principio de la nación de Israel. Éxodo me va a hablar del pacto, ahí en el Sinaí, capítulo 19 de Éxodo. Levítico me va a hablar de la pureza que demanda Dios, ¿verdad? Al estar la presencia de Dios ahí en medio de ellos. Números me va a hablar del problema en Cades Barnea. Y Deuteronomio me va a hablar de la preparación que el pueblo de Israel tiene que tener para entrar a poseer la tierra prometida. Principio, pacto, pureza, problema, preparación. De esa manera tenemos un pantallazo en nuestra mente claro de lo que es el Pentateuco. Y para finalizar, mis queridos,
algunas aplicaciones finales para poder cerrar este tiempo. No importa, mis queridos hermanos, qué circunstancias estemos viviendo. El pueblo de Israel, vamos a ver que va a vivir muchas circunstancias. Van a ser atacados por ejércitos, van a estar ahí con esta decisión de poder entrar a la tierra prometida, pero no importa qué circunstancias estemos viviendo, Dios siempre cumplirá sus promesas. ¿Lo cree? Esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que le hizo a sus descendientes, Dios la cumplió. Pero muchas veces nosotros miramos las circunstancias y no recordamos las promesas de Dios. Por ejemplo, el Señor nos ha dicho que Él va a perfeccionar al creyente hasta el día de Jesucristo. Él va a acabar su obra. Eso quiere decir que cada cosa que pasa en mi vida, no importa cuán mala sea, puede que yo esté viviendo un Cades Barnea al día de hoy, pero no importa cuáles sean las situaciones que yo esté viviendo, Dios sigue cumpliendo esa promesa y Dios va a perfeccionar a su Hijo a su imagen. Dios va a cumplir su promesa, así como la cumplió con el pueblo de Israel. Dios va a perfeccionar a sus hijos hasta el día de Jesucristo y completará su obra. De manera, mis queridos, es que debemos atender más que a las circunstancias, debemos atender al Dios de las promesas, a un Dios fiel que siempre cumple su promesa. Y finalmente, mis queridos, el plan soberano de Dios, podemos observar a lo largo de todo el Pentateuco cómo el Señor va obrando en un plan soberano, cómo Él está en control de todas las cosas. Este plan soberano de Dios debiese producir descanso y humildad delante de Él. No estamos en control de nuestras vidas, ni por un momento. Nunca nosotros estamos en control de nuestras vidas. Dios es soberano. Dios está en control de todas nuestras vidas. Oramos para terminar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por considerar este tiempo, este estudio bíblico, Señor, por poder recordar tantos conceptos importantes que nos sirven, Señor, para poder ir llenándonos, Señor, de tu palabra, de tus dichos, Señor, para poder aprender cada día más de tu sabio consejo, Señor. Pero también, Señor, gracias por enseñarnos claras lecciones, Señor, a través de cómo fue tu trato, Señor, con el pueblo de Israel, Señor. Gracias, Padre, por poder ver toda tu fidelidad, Señor, a lo largo de todo este tiempo, de toda la era de la formación, Señor. Gracias, Padre, por poder ver cómo tú obraste soberanamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a no mirar nuestras circunstancias, Señor, sino ver tu palabra, ver tus promesas, regocijarnos en ti, confiar en ti y en tu palabra, Señor. Y así también, Padre, descansar en humildad, Señor, delante de un Dios soberano que está en control de todas nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos, Señor, te agradecemos por este lindo tiempo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.